Muy buenos días. Good morning. Es sumamente interesante, ¿verdad?, de cómo estamos alabando a Dios en esta mañana. It's very interesting how we're praising God this morning. Todo lo que hemos cantado es una realidad. Everything that we have sung, it's a reality. Tenemos un Dios grande y poderoso. We have a God that is great and powerful. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca del cristiano, de la oración y el cristiano. And this morning we're going to be talking about the Christian and prayer. Se lo puede mirar enfrente. Tenemos a un hombre. So right here you can see that we have a man. Antes de seguir adelante, So before we begin, a los que no me conocen, mi nombre es Martín Jiménez. for those of you that don't know him, he's Martin Jimenez. Y esta vez estoy cubriendo por el pastor Agui, que no se encuentra con nosotros. And today I'm going to be covering for Pastor Augie, who's not here with us. Se encuentra divirtiéndose, que bien se lo tiene merecido, ¿verdad?, por el lado de San Diego o aquellos alrededores. He's out there having fun somewhere because he really deserves it out there, San Diego, somewhere out there. Vamos a seguir adelante. We'll continue on. Usted puede mirar aquí enfrente, ¿verdad?, la fotografía de una persona que tiene sus manos extendidas hacia el cielo. As you can see right here, there's a picture of someone with their arms raised up to heaven. Podemos darnos cuenta de que él está orando o dirigiéndose al cielo, a We Dios. can see that he's praying or just reaching out to God. Es por eso que titulamos esta mañana esta predicación o esto que vamos a compartir, el cristiano y la oración, porque van juntamente, van unidas, ¿o no? That's why this morning the title of our talk is The Christian and the Prayer, because they go together, ¿Verdad? O deberían de ir juntas. or at least they should. La oración, mis hermanos y hermanas, Prayer. la oración debe ser la parte más maravillosa de la vida cristiana. Prayer should be the most wonderful thing of the Christian's life. Pero si solamente digo esto así, tal vez no tenga mucho sentido. But if I say this just like that, maybe it doesn't really make sense. Déjenme explicarles el por qué. Let me tell you why. Es como en un matrimonio. It's like in a marriage. Se ocupa de la comunicación You need communication para que el matrimonio sea sano y saludable. so that that marriage can be healthy. Se ocupa de la comunicación para que no haya malos entendidos You need communication so that there be no misunderstandings dentro del caminar con su esposa o con su esposo. as you walk in life with your husband or wife. Permítame compartirles algunas cosas, unos ejercicios que he hecho con el transcurso de los años con mi familia, con mis hijas. So let me share with you some of the exercises that I've shared with my wife and my daughters. Cuando llego de trabajar, When I get home from work, regularmente las voy y las busco a sus cuartos, que es donde se encuentran. usually I go and find them in their bedrooms. That's where they usually are. Y les pregunto que si cómo les ha ido, And I asked them how has it been? cómo les fue en su día de escuela, How was your day at school? que si han aprendido algo nuevo, Did you learn anything new? algo que haya llamado su atención. Something that was kind of interesting to you? Y ellas me responden que no, que todo está muy bien. And they tell me, no, everything's good. Les pregunto acerca de sus grados también, And I ask them about their grades, los exámenes que han tomado. their exams that maybe they've taken. Y de repente, y algunas veces me responden de que los exámenes han sido un poco difíciles, And sometimes they've answered that the exams have been a bit hard, pero que piensan que sacarán buenas calificaciones. but they think that they'll get a good grade. Y seguimos platicando de eso y otras cosas And más. so we keep on talking about that and other things. Les pregunto de que si ha sucedido, que si han tenido problemas en la I escuela ask them también. if they've had problems at school, Me responden que no. and they tell me no. Pero me comparten también algunos otros acontecimientos que han tenido en la escuela. But they also tell me about some other things that have gone on in school. Que un joven estando en prácticas de fútbol americano se torció un pie. That a young man in football practice, his ankle turned her. ¿Ya? O que uno de los amigos de ellas también se golpeó fuertemente y tuvo que ser hospitalizado. Or that one of their friends got hit really hard and had to be taken to the hospital. Y de muchas otras cosas más también me comienzan a platicar. And many other things that they start telling me about.
Me comienzan a platicar acerca, les pregunto que si las han invitado también a algunas fiestas o quinceañeras. So I ask them if they have been invited to parties or maybe quinceañeras, Y ellas me responden que sí, and they tell me yes. porque los jóvenes tienen una vida social muy activa. Because young people have a very active social life. Y me comienzan a y les pregunto yo a ellas que si en dónde es, And I ask them where it's at, los horarios, the times, y que si qué es lo que se va a llevar a cabo dentro de esa and fiesta. what's going to happen at this party. Y comienzo a compartir con ellas cuáles son mis consideraciones para que ellas puedan asistir. So I start sharing with them what my considerations are for them to be able to go to these parties. Algunas veces en algunas fiestas no han podido ir, Sometimes there's parties where they haven't been able to go. porque se encuentran tal vez muy lejos o en México, Maybe they're very far away or in Mexico, o porque no conocemos la familia. or because we don't know that family. Pero mis hermanos, ¿por qué yo hago esto? But why do I do this? ¿Por qué busco la conversación con ellas? Why do I want to talk to them? Número uno, porque me interesa Number platicar one, con ellas. because I am interested in talking to them. Número dos, porque es mi responsabilidad como padre el saber qué es lo que ellas piensan. Number two is because it's my responsibility as a parent to know what they are thinking. Es mi responsabilidad el mantener la comunicación de una manera u otra con ellas. It's my responsibility to keep communication open from one way or another. De esta manera yo tengo un panorama general de cuáles son sus actividades dentro y fuera de la escuela This way I have a panoramic view of what their activities are inside and out y en su vida. and in their lives. La oración representa, mis hermanos, la oportunidad para compartir con Dios sus victorias, sus necesidades y problemas. Prayer represents your opportunity to share with God your victories and your problems. A través de la oración nosotros podemos conocer a Dios en una forma íntima y personal también. So through prayer, we can get to know God in an intimate and personal way. Miremos rápidamente lo que dice, y también debemos de recordar que Dios desea la comunión con sus hijos. And we also need to remember that God wants that communion with his children. Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él como sus hijos y hijas que somos. He wants us to communicate with him as his sons or daughters that we are. Vamos a mirar rápidamente lo que dice este versículo. So we're going to see what this verse says right here. Salmo 145, versículo 18. Psalm 145:18. Dice de la siguiente manera: el Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios nos dice claramente de que tenemos que buscarlo a Él en verdad. The word of God tells us very clearly that we have to seek him in truth. Necesitamos tener un deseo profundo para comunicarnos con Él. We have to have a deep desire to communicate with him. Necesitamos recordar que los oídos de Dios están a nuestra disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días de nuestra And we have to vida. remember that God's ear is available to us to hear us 24/7, 365 days a year. Es por eso, mis hermanos, que les comparto esto, de que es sumamente importante el comunicarnos, el tener comunicación con Dios. That's why I share this, because it's very important to communicate with God. Es por eso que dije al principio que la oración debe ser lo más maravilloso de la vida cristiana. That's why I said at the beginning that prayer should be the most wonderful thing in the life of a Y Christian. debemos esforzarnos para podernos conectar con Dios de una manera u otra. And we should do our best to communicate with God one way or another. Pero ¿qué es la oración? But what is prayer? ¿Qué es la oración? What is prayer? ¿Alguien le gustaría responder algo? Would someone like to answer that? ¿No? No. Ok. La oración, mis hermanos, es el hecho de hablar con Dios, simple y sencillamente. Prayer simply is to talk to God. ¿No es así? Isn't it that one? Es simplemente hablar con Dios. It's just simply talking with God. No es necesario, mis hermanos y hermanas, tener un título de una universidad It is not necessary to have a degree from a university o verte graduado de tal o cual cosa. or have graduated from here or there.
No es necesario que tengas un diploma o que seas una persona exitosa para comunicarte con You Dios. don't need to have a diploma or to be someone very successful to communicate with God. La oración es la sincera comunicación con Dios de tus pensamientos y de tus sentimientos. Prayer is the sincere communication with God of your thoughts and your feelings. Es como cuando un estudiante le pide ayuda a su maestro. It's like when a student asks help from his teacher. El estudiante sabe que el maestro le ayudará a resolver y aclarar sus dudas. The student knows that the teacher is going to help them resolve their doubts. O como cuando un niño le pide de comer a su mamá. Or when a child asks his mom for something to eat. Tiene toda la seguridad y confianza de que ella responderá. He has all the trust in the world that she will respond. Eso. Miremos lo que dice rápidamente Jeremías 33:3. Muchos no lo sabemos de memoria. So we'll see what Jeremiah 33:3 says. A lot of us know it from memory. Dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Ask me, and I will tell you remarkable secrets you do not know about things to come. Déjenme platicarles algo acerca de lo que yo hago cuando llego a mi trabajo. Let me tell you something about what I do when I get to work. Cuando llego a mi trabajo, yo me entrevisto con el supervisor When I get to work, I go in this interview with my supervisor. y empezamos a charlar entre una taza de café y otras cosas. And we start talking between a cup of coffee and here and there. Y le pregunto yo a él que si hay algo que él quiere que yo haga durante ese día, algo especial. And I ask him, is there something that you want me to do, something special this day? Y comenzamos a hablar de todas y cada una de las actividades las cuales vamos a tener durante el transcurso del día. And so we start talking about every one of those activities that we'll be doing throughout the day. Me comienza a decir, ¿sabes qué, Martín? And he tells me, you know what, Martin? Primeramente que nada, quiero que vayas y muevas esas barricadas las cuales pusimos ayer para que no entre ningún vehículo. First of all, I want you to go and remove those barricades that we put up yesterday so no vehicle would get in. Cuando los camiones lleguen, When the buses or trucks arrive, quiero que los pongas en esta carretera porque aquí es donde vamos a empezar a trabajar. I want you to put them on this road because this is where we're going to start working. También quiero que le digas a las personas que están manejando los camiones de agua I also want you to tell the people driving the water trucks que se vayan en aquella dirección porque es donde vamos a seguir trabajando. that they go in that direction because that's where we're going to go next. También me dice, ¿sabes qué? Quiero que termines el trabajo que no pudiste terminar ayer. And I also want you to finish the work that you weren't able to finish yesterday. Y empezamos a hablar de muchas y otras cosas más que van a suceder durante el transcurso del día. And we start talking about this and other things that are going to happen throughout the day. También me dice que que debo de estar alerta por si hay algunas cosas en las cuales debo de tener cuidado. So he also tells me that I need to be on the alert in the event of things that I need to be careful of. Mis hermanos, esto es el hablar con esta persona todas So- las mañanas. So this is how I talk to this person every morning. ¿No debería ser así el hablar con Dios? Shouldn't it be like this when we talk to God? El pedirle direcciones de qué es lo que Él quiere que hagamos durante el transcurso del día. And ask him for directions of what does he want us to do throughout the day. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. And the word of God says, ask me, and I will tell you remarkable secrets you do not know of. Cuando estamos hablando con Dios, cuando estamos orando con Dios, Él nos va a dar la información que ocupamos para podernos manejar en ese día en una forma adecuada. When we talk to God, he will answer us, and he will give us the information we need for that day to conduct ourselves in an adequate way. Nos dará los detalles de qué es exactamente lo que quiere que hagamos. He'll give us the details of what he needs us to do. Y de esa forma estaremos haciendo no lo que nosotros queramos, sino su voluntad. And in that way, we'll do not what we want to do, but his will. Eso es la oración. That básicamente. is what prayer is, basically. El hablar con Dios de una forma sincera
de una forma sincera talking with God in a sincere way para recibir las direcciones que necesitamos recibir en ese día. to receive the instructions that we need for that day. Me gustaría hablar también acerca de 4 formas en las cuales debemos orar. Hay muchas formas en las cuales podemos orar, pero esta mañana me gustaría compartir con ustedes 4 formas en las cuales podemos orar. There's a lot of ways that you can pray, but this morning I want to share with you 4 ways in which you can pray. Una de ellas es la confesión, One of them is confession, la adoración, adoration, la gratitud gratitude, y la suplicación. supplication. So gratitude would be thanksgiving as well. Yep. Como usted podrá notar, las palabras a un lado dice cats. As you can tell, the words spell out cats. Y eso nos ayuda a recordar el orden que esta mañana quiero que recuerden, ¿verdad? And so it helps us to remember the order of things. Vamos a empezar con las primeras 2. So we'll start out with the first 2 letters, Confesión. confession. La confesión es la declaración, es el reconocimiento y la declaración de la culpa de nuestro pecado. Confession is the acknowledgement and the saying of our sins. ¿Les quedó claro? Is that clear? La confesión es el reconocimiento y la declaración de la culpa de nuestro pecado. Confession is the acknowledgement and the, what was the other one? Confesión, Declaration of our sin. la declaración de nuestro pecado. La Biblia declara que el pecado impide la comunicación con Dios. The Bible declares that sin stops our communication with God. Miremos rápidamente lo que dice el versículo número 1. So let's see what the first verse says. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Quisiera hacer una aclaración rápidamente con I'd like to respecto a make estos versículos. a quick acceleration or Para mí, hay 2 fases en nuestra relación con Dios. to me, there's 2 phases in our relationship with God. La primera es The first one, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. when we receive Jesus Christ as our only and sufficient Savior. Somos sellados con el Espíritu Santo We are sealed with the Holy Spirit, y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. and our names are written down in the book of life. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. And that no one or anybody can change that. Yo no puedo hacer nada para dejar de ser su hermano. I can't do anything to stop being your brother. Ustedes no pueden hacer nada para dejar ser mis hermanos y hermanas. You cannot do anything to stop being my brothers or sisters. Dice la palabra de Dios en Juan 10:28, The word of God says in John 10:18 de que Jesús, Dios nos ha dado la vida eterna it says that Jesus and God have given us eternal life. y nada ni nadie nos podrá arrebatar de su mano. And nothing or no one can take us from his hand. Eso nos asegura de que la salvación está garantizada de una vez y para siempre desde el día que le recibimos como Salvador. That tells us that salvation is guaranteed once and for all from the day that we receive them as our Savior. No importa lo que hagamos. It doesn't matter what we do. La salvación es de una vez y para siempre. Salvation is for once and for always. La otra parte es la amistad con Dios. The other thing is friendship with God. Y eso, mis hermanos, sí puede cambiar. And that can change. Comienza a cambiar nuestra amistad con Dios Our friendship with God begins to change
cuando los pecados se comienzan a acumular en nuestra vida, when sin begins to accumulate in our life. comienzan a producir una barrera entre Dios y nosotros. There starts to be this barrier between God and us. Es por eso que dice este versículo, son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro y no escuchar. That's why this verse, it says that your sins have hidden his face from you so that he will not hear. No es que Él no quiera escucharnos, It is not that he doesn't want to hear us, sino que los pecados que se han acumulado en nuestra vida, but the sin that has accumulated in our life, las actitudes y prácticas que pensábamos que habíamos dejado, the attitudes and practices that we thought we had left behind, nos han ahogado una vez más. once again have drowned us. No es que Dios no nos pueda escuchar o que no nos quiera escuchar, It isn't that God doesn't want to hear us or can't hear us, sino que nos sentimos sumamente avergonzados para dirigirnos siquiera a Él o pronunciar su nombre. but we are so embarrassed to come to him or even pronounce his name. Y eso nos hace separarnos de Dios. And that makes us become separated from God. Suele suceder. It happens. Muchos hijos e hijas de Dios Many sons and daughters of se God encuentran alejados de Él are very, very far away from God porque no confiesan su pecado delante de Él. because they Simplemente. do not confess his sin, their sin. Pero no todo está terminado allí. But not everything is done right there. Como les dije, la amistad de Dios, la amistad con Dios sí puede cambiar. As I told you, your friendship with God can change. El ser hermanos en Cristo nunca va a cambiar. But being brothers and daughters in Christ cannot change. Por lo tanto, es sumamente importante que el cristiano confiese su pecado y restaure esa vía de comunicación con Dios. That is why it's very important for the Christian to confess their sins and to restore that communication with God. Y tenemos este otro versículo. And we have this other verse. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, todos nuestros pecados, y limpiarnos de toda nuestra maldad. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. ¿Se dan cuenta? As you can Si see, confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para If- perdonarnos if we confess our sins, he is faithful and he will forgive us. y limpiarnos de toda maldad. And he will cleanse us from all Nos limpiará evil. y nos hará sentir dignos delante de su presencia una vez más. He will clean us and make us feel worthy in front of his presence one more time. Es por eso que es importante confesar los pecados diariamente. That's why it's important to confess your sins every single day. La otra que me gustaría que miremos también es la adoración. The other thing that I'd like for us to see is adoration. Adoración es la declaración de nuestro reconocimiento a la persona de Dios. The adoration is our declaration of our acknowledgement of the person of God. Por la alabanza, el cristiano proclama su reconocimiento y los atributos a Dios. Through adoration, we also proclaim his attributes, Los atributos a Dios. God's attributes. Pero ¿cuáles son esos atributos? Podríamos pensar. So what are these attributes? ¿Cuáles son ellos? Son demasiados atributos los que Dios tiene. There are way too many attributes that God has. Podemos decir lo siguiente. We can say the following. Tú eres un Dios grande. Eso es un atributo de Dios. You can say you are great. That's Tú one of eres- God's Tú attributes. eres rey de reyes, You are Señor de the King of señores. kings, the Lord of lords. Tú eres mi único y suficiente Dios que me You sostiene. are my one and only God that sustains No me. hay nadie como tú. There is no one like you. Tú eres Jehová de los ejércitos. You are the God of the armies. Todas las naciones se inclinan hacia ti. All of the nations bow down before you. Tú eres un Dios omnipotente, You are omnipotent, omnipresente omnipresent, y omnisciente. and omniscient. Esos y muchos otros son los atributos de Dios. That and many others are the attributes of God. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. En Hebreos 13,
versículo 15. We're going to see what Hebrews 13:15 says. Así que confesemos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name. El fruto de labios que confiesan y adoran su nombre. The fruit of the lips who continually profess and adore his name. Las otras dos que me gustaría que miráramos también son estas. The other two things, Las otras dos letras son la T y la S. the T and the S. La siguiente es gratitud. The other one is thanksgiving. La gratitud es la expresión de nuestro agradecimiento por lo que Dios hace. Thanksgiving is our expression of our thankfulness of what he does, Por lo que Él hace, mis hermanos y hermanas. for what he does. ¿Y qué podemos decir con respecto a esto? And what can we say about this? ¿Cómo o qué tan agradecidos estamos con Dios? How thankful are we to God? Cuando oremos podemos decir también lo siguiente. When we pray, we can also say the following. Dios, estoy sumamente agradecido por lo que tú haces en mi vida. God, I am greatly thankful for what you do in my life. Estoy sumamente agradecido porque tú me permitiste llegar a este lugar en esta mañana. I'm greatly thankful because you allowed me to reach this place this morning. Estoy sumamente agradecido por el trabajo que tengo, I'm greatly thankful for the job that I have, por la vida que tú me regalas, for the life that you give me, por mi esposa, for my wife, por mi esposo, for my husband, por mis hijas e for, hijos, for my daughters or sons, y por todas y cada una de las cosas las cuales yo no noto, pero estoy agradecido por and ellas. for all of the things that I'm not aware of, but I'm thankful for them. Agradecido con la congregación en sí, I'm thankful for just for the congregation por here, todos y cada uno de ustedes, for diría yo. each and one of you here. Eso es gratitud. That is gratitude. El decirle a Dios por qué estamos agradecidos. To tell God why we are thankful. Miremos lo que dice. Dice, Dios manda al creyente en Cristo a dar gracias en todo. God tells the believer to be thankful in all things. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:18. Thessalonians 5:18, the word of God says, Dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes y para mí de Cristo Jesús. give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. ¿Nos damos cuenta? As we can see, Esa es su voluntad, that is his will, que seamos agradecidos en todo momento. that we be thankful in all moments. Es fácil ser agradecido en las buenas situaciones, It's very easy to be thankful in the easy situations, pero debemos de ser sumamente también agradecidos cuando situaciones no son tan fáciles o estamos en situaciones difíciles. but we also must be thankful when things aren't so easy or things are difficult. No es fácil hacerlo, pero es un mandato el cual Dios nos está dando. It may not be easy, but that's what he is telling us to do. La oración es nuestra oportunidad de decirle gracias a Dios por los beneficios diarios. Through prayer, we're able to say thank you, God, for all our daily benefits. Nos ha bendecido con salud, alimento, ropa y perdón de nuestros pecados y todas y cada una de las bendiciones espirituales. He has blessed us with health, with clothes, and all of the spiritual benefits. Eso es gratitud. That is gratitude. La última que vamos a mirar es súplica. And the last one we're going to see is supplication. La súplica es decirle a Dios, es pedirle a Dios, más bien dicho, por las necesidades de otros. Supplication is to ask for the needs of others.
La intercesión es una clase de oración muy importante, mis hermanos y hermanas, Intercession is a very important type of prayer porque el hijo y la hija de Dios, nosotros como pueblo, because the son or the daughter of God, us as his, tenemos la oportunidad y el privilegio we have the opportunity and the privilege de interceder por las necesidades de los que nos rodean. to pray for the needs of those around us. La intercesión por la que nos rodean. ¿Y cómo podríamos explicar esto? And how can we explain this? Tal y como lo hicimos con las otras oraciones, tal vez. Just as we said it with the other types of prayers. Le pedimos a Dios por las necesidades We de ask God for the needs todos y cada uno de las personas que vienen a nuestra mente cuando oramos. of each and every one of the people that will come to our minds when we pray. Le decimos, Dios, te ruego por la vida o situación que una persona, un familiar cercano a ustedes esté pasando. We tell him, God, I ask you for the life or the situation that this person is going through. ¿No les ha pasado a ustedes que personas a veces vienen a ustedes y les dicen, por favor, quiero que ores por mí por tal y cual situación? Has it ever happened to you that someone comes to you and says, hey, I want you to pray for me for this and this situation? A veces decimos y pensamos, pero ¿por qué no oras tú? Tú tienes And toda la-". sometimes we think, well, why don't you pray? Y a veces debemos orar por ellos también. And we have to pray for them too. Por cualquier situación, por cualquier persona que venga a usted y le pida que ore por alguien, usted debe estar totalmente dispuesto porque es un privilegio el cual Dios le está dando. For whatever situation, if someone comes to you and asks for prayer, you should consider it a privilege to pray for them. La intercesión, mis hermanos y hermanas, puede abarcar una infinidad de temas. Intercession can be a lot of things. La salvación de un amigo o pariente o necesidades físicas de otros. The salvation of a friend, the physical needs of others. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6:18. Let's see what Ephesians 6:18 says. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseverantes en oración por todos los santos. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. En todo momento debemos de estar alertas para orar por las necesidades, suplicarle a Dios por todas y cada una de ellas. We must be alert in all times and be praying for all the needs of others. La última cosa que me gustaría que miremos, The last thing I'd like for you to see, y es como una pregunta, and it's like a question, ¿con cuánta regularidad oramos? how frequently should we pray? Le voy a pedir a José que venga al frente, vamos a cerrar ya. So I'm going to ask Jose to come up front. We're going to be closing. ¿Con cuánta regularidad oramos, mis hermanos? How frequently do we pray? Daniel oró 3 veces. Daniel would pray 3 times. Jesús oraba por toda la noche. Jesus would pray all night. Francamente, la Biblia no nos dice el número de veces que debemos orar. The Bible, frankly, doesn't tell us how many times we should pray. Más, sin embargo, sabemos que podemos orar en todo momento y en todo lugar. However, we know that we can pray at every moment and at every place. Miremos lo que dice el último versículo. We'll see what the last verse says. Oren sin cesar. Pray continually. Nunca dejen de orar. Never stop praying. Son 2 versiones diferentes. Those are 2 versions, 2 separate A versions. veces me gusta usar 2 versiones para darle una mejor dirección. Sometimes I like to use 2 versions to know better what the verse is saying. Una de ellas es la nueva traducción viviente y la otra es la NIV. One of them is the New Living Translation and the other one is the NIV.
Pero cuando miramos este versículo, ¿qué pensamos? But when we see this verse, what do we think? Oren sin cesar. Pray continually. Nunca dejen de orar, dice su palabra. Never stop praying. That's what the word says. Eso significa, mis hermanos y hermanas, que vamos a dejar nuestros trabajos a un lado y vamos a ponernos a meditar y orar como un monje día y noche. Does that mean that we're going to leave our jobs aside and we're going to start meditating and praying like monks? No, No, no significa eso. that is not what it means. Lo que significa es de que nosotros podemos orar con nuestros ojos abiertos. It means that we can even pray with our eyes open. Cuando yo me encuentro en mi trabajo, déjenme compartirles. When I'm at work, let me share with you. Yo soy operador de maquinaria pesada. I drive some heavy equipment. Hay muchas cosas por las cuales tengo que orar. There are many things for which I need to pray. Mi trabajo no me permite que yo pare la maquinaria a un lado de la carretera y me baje de ella y me arrodille y me ponga a orar. My job, it doesn't allow me to stop the equipment and get off it and just kneel and start praying. Sino conforme voy trabajando, estoy orando continuamente también. But as I'm working, I am continually praying. Sigo trabajando y sigo orando. I keep working and I keep praying. De esa es la forma que Dios quiere que oremos. Por eso dice, oren continuamente. That is how God wants us to do it. That's why it says, pray without ceasing. A lo mejor ustedes tienen tiempo durante lunches para orar en sus trabajos. Maybe you have time during your lunch hours to pray at your work. Pueden utilizarlos. You can use that. O pueden hacer lo que nuestro pastor Agui hace. Or you can do what our pastor Augie does. Él me ha comentado antes de que en sus paseos en bicicleta, He has told me before that in his bike rides, él ora en voz alta, he prays out loud porque es un poco distraído, dice. because he's a little bit distracted, Todos he estamos de says. acuerdo en eso, We ¿verdad? all agree in this, right? Es un poco distraído y quiere mantenerse enfocado en lo que es la oración. He gets distracted easily, so he wants to focus in prayer. Ustedes pueden hacer lo mismo. You can do the same Cuando thing. están en su cuarto, When you're in your rooms, oren en voz alta. pray out loud. A veces orar con nuestra mente nos distraemos demasiado y Sometimes when we're just thinking it, we get distracted, debemos de mantenernos enfocados en la oración. and we must remain focused in prayer. Mis hermanos, es mi deseo, mi más profundo deseo, It is my deepest desire for que you esta mañana hagan ustedes podido entender qué es la oración, that you would be able to understand what prayer is this que morning. es simplemente comunicarnos con Dios en una forma sencilla. That it's simply to communicate with God in a simple way. Y orar nos ayudará a nosotros a mantenernos conectados con Él, And prayer will help us become connected with Him. conectados con Él y hacer su voluntad de donde sea que estemos y en todo lo que hagamos. Be connected and to do His will in everything that we do. Y déjenme recordarles, So let me remind que you tenemos la cadena de oración aquí en Iglesia. that we have our prayer chain here at Ecclesia. Ustedes pueden conectarse, ustedes pueden conectarse a ella, pueden poner este nombre en sus computadoras y todas y cada una de las listas de oración ustedes tendrán acceso a ellas. You can get connected through prayer at ecclesiayuma.com and in your computers, and each one of the prayer requests will come to you. Y la idea es mantenernos conectados y orando And the idea is to become connected and maintain por las necesidades de la congregación praying for the needs of the congregation y por muchas otras necesidades de las cuales vendrán a su mente también. and for other needs that might come to your mind. Que Dios les bendiga May en, God esta bless you. en este inicio de la semana, In this beginning of this week, ese primer día, y que Dios, no yo, los haya animado para que trabajen mucho más duro, para que trabajemos mucho más duro en nuestra vida de oración. may God have encouraged you to work harder at praying and communicating with Him. Vamos a orar. Let us pray.